Listo, muy bien, muchas gracias. Reciban todas y todas entonces un cordial saludo. Agradecerles por llegar puntual a este encuentro. Como ustedes saben, pues no pudimos desarrollar el día de ayer con normalidad la clase, por ello convocamos un encuentro para el día de hoy, un encuentro extraordinario. Normalmente desde la próxima clase vamos a seguir trabajando los días miércoles, solo por esta semana, debido a que tuve unos exámenes médicos, pues tuvimos que mover la sesión para el día de hoy. Así que agradecerles por su colaboración y vamos a hacer un encuentro un poco más sintético. Ya tenemos unas ideas, tenemos unas lecturas que nosotros trabajamos en la anterior clase y la idea es que hagamos un encuentro pues mucho más resumido, puntualizado en los ejes temáticos que trabajamos en la lectura, en las principales ideas y también ir trabajando lo que las compañeras y compañeros pues lograron desarrollar en la reseña de lectura. Mire que ya no solamente nos falta una lectura para este primer corte. Terminamos la próxima semana con la última lectura y terminamos así como primer eje temático de la asignatura de socioantropología. Ya podemos entonces tener un primer núcleo de temas en los cuales trabajamos pues la introducción a la socioantropología, las teorías sociológicas y lo que hemos venido trabajando para el día de hoy sobre análisis de vida cotidiana, relaciones sociales. Y con este primer núcleo de temas ya vamos a desarrollar una evaluación escrita. ¿Listo? Inclusive ya podemos ir agendando esa evaluación. Como la próxima semana nosotros tenemos la última lectura y ahorita inclusive establecemos quiénes hacen reseña de esa última lectura como tal, ya podemos ir estableciendo entonces que para el 16 de septiembre va a ser nuestra evaluación escrita. Vayan apuntando por ahí. 9 de septiembre tenemos la última lectura entonces y el 16 tenemos la evaluación escrita. Tenemos la evaluación escrita de este primer corte, ¿listo? ¿Qué temas entran a esta evaluación? Pues vamos a empezar a trabajar todas las lecturas que nosotros establecimos desde la primera, desde la introducción a la sociología, en donde hacíamos la diferenciación entre el saber social y la opinión social. Esa fue la primera lectura que nosotros realizamos, que se llamaba así, la perspectiva sociológica, su naturaleza e institucionalización. De ahí saldrán un par de preguntas, porque luego empezamos a estudiar los orígenes de la sociología, un esbozo histórico, también trabajamos por ahí, trabajamos el estudio de los problemas sociales y luego ya entramos a la teoría sociológica clásica. Voy a procurar sacar una pregunta tanto desde el elemento del positivismo, de cada una de las escuelas, sociología analítica, Durkheim, la sociología comprensiva y demás. Vamos a sacar un poco preguntas sobre las escuelas contemporáneas, estructural funcionalismo, la teoría crítica, que la tenemos por ahí, el interaccionismo simbólico. Entonces, miren que no es una cuestión únicamente de saberse lo que dijo el texto, sino de haber sacado ideas clave. Cuando uno saca ideas clave en su cuaderno de apuntes, brevemente uno puede decir, ah, ya, el interaccionismo simbólico dice esto, esto y esto. Es así de sencillo. Y no necesita nuevamente irse al libro, empezar a leer las 3, 4 páginas de interaccionismo simbólico, sino que usted en su cuaderno de apuntes ya tenga las ideas. El día de hoy trabajamos vida cotidiana y relaciones sociales y la próxima semana trabajamos ya el último texto y ya se los comparto, que es sobre el poder, ¿ya? ¿Qué es el poder y cómo opera el poder en las esferas sociales? Y para ello, pues ya para el 16 de septiembre podemos realizar nuestra primera evaluación, por decir así, una evaluación escrita, que recoge todos estos núcleos temáticos que hemos venido trabajando. ¿Listo? Así que muy bien, ya tenemos 16 personas por acá conectadas. Muchas gracias. Como les decía a las compañeras y compañeros, estamos ya agendando nuestra evaluación escrita
para el 16 de septiembre y estábamos haciendo como un repaso de cuáles eran esos temas que van a ingresar a la evaluación. Este primer periodo, este primer corte tiene dos calificaciones, la evaluación que hagamos y la reseña que usted realizó. Esas dos se ponderan y sale una primera calificación de la asignatura. Luego trabajamos los otros dos cortes y luego se promedian para sacar una sola calificación. Así que bueno, como el tiempo apremia, vamos a ser un poco sintéticos en el desarrollo de las ideas para el día de hoy. Quisiera iniciar hablando un poco del tema general del capítulo que hicimos. Para ello, pues vamos a escuchar a las compañeras y compañeros que desarrollaron el eje temático, el capítulo, que nos comenten un poco cuáles fueron los subtemas, cuál fue el tema general que se estableció en este subcapítulo y vamos desarrollando puntualmente algunas ideas para analizar. Así que vamos a iniciar con Jennifer. ¿Está por acá Jennifer Carolina? Vamos a ver si está por acá Jennifer Carolina Cabezas, Huila. ¿Estás por acá? Jennifer, ¿estás por acá? Dice que está fallando el internet. Listo, vale. Porfa, entonces en el chat puedes ir copiándonos un poco sobre cuál es para ti el panorama general del texto, cuál es para ti la idea central que trabaja el autor en su texto, para que nos la vayas compartiendo por el chat mientras escuchamos a otro de las compañeras, compañeros, y tú nos presentas por el chat tu idea central del texto. Listo, el tercer punto. Escuchemos por acá a Carol Elizabeth. Está por acá Carol Elizabeth. Buenayan López. ¿Estás por acá, Carol Elizabeth? No está tampoco. Ok, aquí registramos la asistencia. Esteban Ramos. Esteban Ramos tampoco está por acá. Carolina, Carol, Carol Liliana. Carol Liliana está por acá. Rincón Jacome. Carol Liliana Rincón. Listo, vale, Jennifer, ahorita leemos tu punto número 3. Carol Liliana no está por acá tampoco. Y Mariana Rivas. Mariana tampoco está por acá. Chanfle. Bueno, a ver, te agradecemos, Jennifer, el panorama general del texto que nos comparte. Dice que con lo leído pudo identificar que el tema general es nuestra sociedad, que está en diferentes formas, estilos, modos, división, alojamiento de lo normal y haciendo que la vida sea más fácil y un poco incomprensible. No entiendo un poco el panorama general, no estás diciendo mucho. O sea, ¿dónde están las ideas que leímos en el texto, no? Falta Irving Goffman, estuvimos leyendo sobre Pierre Bourdieu, sobre la interacción social, sobre las nuevas formas de sociabilidad. No están en el panorama, o sea, no es el hecho de decir, ay, sí, la sociedad es bonita, compleja y demás. Esa no es la idea porque aquí están puntualmente cuáles serían las ideas que recoge el texto. Vamos a ver, ¿quién nos colabora por acá? Yamilet, ¿estás por acá conectada? Yamilet Gordillo, ¿está por acá? Sí, profe. Hola Yamilet, buenos días. ¿Puedes Buenos comentar días. cuál es el panorama general del texto? El, 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 el tema general abarca todo lo que tiene que ver con la sociedad y cómo uno lo conforma. ¿Profe? ¿Me escucha? ¿Profe? ¿Me está Sí, escuchando? te escuchamos, sí. ¿Cómo uno lo... ¿Cómo?
¿Cómo no se lo abarca entre las... No, ahí sí te perdimos ya, no te escuchamos muy bien. Creo que hay interferencia. No, no, Yamilet, no te escuchamos muy bien. Creo que es una falla de conexión. Jason Almendrales, ¿estás por acá? Buenos días. Jason Elian, ¿estás por acá? Jason Elian Almendrales, ¿no estás? Ok, registramos. José Manuel. José Manuel Arciniegas, ¿está por acá? Hola José Manuel, gracias. ¿Podrías, porfa, compartirnos tu visión? ¿Cuál es la visión general del texto? ¿Cuál es el panorama general del texto? Si puedes activar tu micrófono, porfa, para que te podamos escuchar. O bueno, si nos compartes por el chat, entonces lo revisamos por aquí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que nos quiera tal vez compartir las ideas? ¿Quién nos quiere compartir el panorama general? ¿Quién nos quiere comentar cuál es la idea que nos quiere presentar el autor? Como les digo, el panorama general es hacer una revisión, es hacer un paneo de cuáles son los temas que aborda el autor. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nos comparte el panorama general del texto? ¿De qué trata? Con sus palabras, con su visión. ¿Quién nos comparte? Bueno, Carol Buenayán nos dice, nos habla de la vida cotidiana, de cómo debemos comportarnos, si era obligatorio o no. ¿Qué? O sea, ¿qué? Nos habla de la vida cotidiana en relación a qué. ¿Quién nos dice? ¿Qué autores habla? ¿Qué dice de la vida cotidiana? ¿Qué dice del comportamiento? ¿Qué dice de la identidad social? El comportamiento social. Falta explorar un poco más, o sea, no podemos decir, ah, sí, las tantas páginas que hablé hablan sobre la sociedad. Pues no estoy diciendo nada porque no estoy puntualizando, o sea, tengo que decir, habla sobre tal concepto. ¿Quién? El autor que se llama de esta forma. ¿Qué plantea? Plantea que tal concepto implica esto en la vida cotidiana. O sea, seamos mucho más puntuales y no digamos, habla de la sociedad, habla de la vida cotidiana, habla del comportamiento, sino mucho más específico en cuanto a cuáles son los elementos que se están abordando. ¿Quién nos comparte? ¿Quién nos dice de qué trata el capítulo? ¿Quién por acá? ¿Nadie? ¿Nadie nos comparte nada? ¿No leyeron? ¿Sabían que tocaba leer? Hey, si están conectados, alguien que me escucha por acá. Hola, profe. Hola, buenos días, Juliana. Buenos días. ¿Nos quieres compartir la visión general del texto?
te escuchamos, Juli. Juliana, ¿estás por acá? No te escuchamos muy bien. Juliana nos dice en el chat que está hablando, pero no escuchamos tu voz, solo escuchamos cuando nos saludaste, pero nada más. ¿Quién más nos comenta? O sea, vamos, o sea, estamos en un espacio en donde tenemos que socializar lo que hemos venido leyendo. Es el hecho de decir, hey, profe, yo leí esto y entendí estos conceptos y estos temas como tal, pero si nadie dice nada, pues no podemos desarrollar nada. Profe, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Te escucho. Eh, pues sobre lo que leí en este capítulo, primero nos habla como de la vida cotidiana, ¿no? Lo que es los microprocesos y que ha perdido importancia hoy en día y que a partir de estos también se da una construcción de las relaciones sociales y de la identidad personal. Y dice que antes, pues estos microprocesos, digamos, las rutinas y se la tenía muy en cuenta y que hoy en día, pues como le digo, ha perdido importancia y es lo que nos dice, no me acuerdo el autor, pero que no hay que, digamos, dejar a un lado de la sociología estos microprocesos, el estudio de estos procesos. Después también nos habla sobre, pues al final, sobre lo que es las TICs y la formación de comunidades digitales, virtuales. Entonces eso me parecía muy interesante porque dice que las comunidades se identifican, ¿no? Por culturas, por, pues por lo que ha pasado por generaciones y las nuevas comunidades virtuales, pues ya es un poquito, digamos, como que tiene otras características por los intereses, por el trabajo, porque comparten cosas en común. Eso Perfecto, era. Mariana, perfecto, perfecto. Esa es la idea, esa es la intención. Miren cómo ella recapitula todas las ideas que trabajan en el autor, cuáles son las ideas fuertes, los componentes fuertes y los sintetiza en lo que nos dijo. Pude observar uno o dos párrafos muy puntuales, muy bien focalizados. Buena noticia. ¿Quieres saber una buena noticia? Mariana, ¿quieres una buena noticia? Dígame, profe, sí, obvio. Estás exonerada de la evaluación, tienes 5 en la evaluación, no haces la evaluación, estás exonerada, presentas muy bien unas capacidades, unos desarrollos, gracias por tu participación en esta clase y estás exonerada de la evaluación, ¿listo? Entregas únicamente la reseña porque en la evaluación escrita ya tienes 5 en la calificación. ¿Cómo te parece? ¿Bien? Listo, vale, Mariana, muchas gracias. Espero seguir contando con tu participación. Muy bien, así como nos plantea entonces la compañera, esa es la idea general del texto. El capítulo se denominaba así, se hace una alusión a la vida cotidiana, a las relaciones sociales. La idea general, resumiendo lo que dice Mariana, es el estudio de la identidad social, cómo las personas empiezan a construir una identidad a partir de las relaciones que establece con las personas de su entorno a través del lenguaje. Hay algunos analistas que plantean que la interacción social es generada a partir de los núcleos de sociabilidad. Por ahí habían unos núcleos de sociabilidad primaria, decían los autores, que tiene que ver con la familia. Entonces, la forma de sociabilidad que establecemos con la familia empieza a establecer unas características identitarias y otros focos de sociabilidad como los secundarios, que ya son los amigos, el colegio, el trabajo, que también esas relaciones contribuyen a la configuración de la identidad. Vamos a ver, ¿quién más se quiere exonerar de la evaluación? ¿Quién más nos comenta uno de los puntos del capítulo? ¿Quién nos hace una explicación de qué dijo, qué sé yo, Norbert Elias, Erving Goffman, Pierre Bourdieu con el capital social? ¿Quién más nos colabora con su participación? ¿Qué más se dijo en el texto? Yamiled, ¿estás por acá? No, creo que se desconectó, tiene falla en la conexión.
¿Quién más nos contribuye a la comprensión del capítulo? Profe, Te escuchamos. buenos días. Buenos Pues puedo días. hablar de la idea de la interacción social con Erving Goffman. Sí, claro que sí, te escuchamos. Bueno, pues él dice que las relaciones pues tienen que ser cara a cara, o sea, me refiero que él dice que las relaciones tienen que ser, pues, como decir, en vivo y en directo. Entonces, que así se hace una mejor relación, una mejor interacción entre las personas y habla de dos tipos de fachada, la social y la personal. En esta, pues en las sociales como grupal, que tenga buena interacción entre pues, las personas que estén, y la personal es que pues hayan como unos elementos para que se pueda desarrollar como en sociedad o algo así. Ajá, sí, 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 está bien, muy bien. ¿Qué más dice de la actuación social? ¿Leíste algo de la actuación social? Mm, no recuerdo, profe. ¿No? De la actuación social cuando decía que las personas, los individuos son unos actores, o sea, todo esto, la sociedad en sí misma es una gran obra de teatro. Y hablaba sobre una fachada social, sobre un escenario, sobre una actuación, sobre unos marcos, ¿no lo recuerdas? No, profe. Bueno, vale, muy, muy bien, pero está muy, muy acertada la opción de la visión de Erving Goffman. Te registro, María Gabriela Villota, ¿cierto? Sí, profe. Registro tu exoneración de la evaluación, tienes 5 en la evaluación, ya tienes ya la calificación, la segunda calificación de este corte. Muchas gracias por tu participación, muy pertinente. Y así como nos dice pues la compañera sobre la interacción cara a cara que se desarrolla en la sociedad, esa interacción como nosotros lo miramos desde el interaccionismo simbólico, es también un objeto de estudio de la sociología. Y Erving Goffman tiene una idea bien interesante porque dice que la sociedad es una gran obra de teatro. Todo esto es un montaje, una gran obra de teatro. Y él empieza a hablar sobre dos elementos, la fachada social y la fachada personal que tienen los individuos. Los individuos tienen una fachada social que se llama el rol que cumplo en esta obra de teatro. Ejemplo, mi rol, ¿cuál sería? Mi papel, ¿cuál sería? Yo asumo el papel de docente de la asignatura de socioantropología en esta obra. Y esa es mi fachada social, mi rol que cumplo en la sociedad. Hay otras personas que asumen el rol de policías, otras el rol de médicos, pero Erving Goffman dice que tiene un comportamiento a partir de su rol, es decir, las personas asumen su rol como tal. Es como si yo le dijera, qué sé yo, a María Gabriela, hey, en esta obra de teatro tú vas a ser una médica que va a salvar la vida de unos niños. Entonces ella asume el rol, ¿ya? Ante una sociedad, se mete en el papel y tiene una forma de comportarse a partir de esas características. Entonces, esos son como los puntos que trabaja. Habla también sobre una fachada personal, una forma de vestir, unos gustos, unos detalles. Habla de los escenarios. Erving Goffman dicen que en cada actuación, en cada obra de teatro, pues tienen que montar el escenario. Y para ello la sociedad también tiene esas características. Hay unas actuaciones, la gente actúa ante un escenario, por decir así, imaginario, y da relaciones de sociabilidad, y habla pues de todo el marco que se monta a través de ello, ¿no? De todas las características. Es una idea de cómo Erving Goffman entiende la interacción entre las personas. Cuando cada quien asume un rol de interacción, asume unas características, y esas pues le permite actuar en la sociedad. Vamos a ver qué más encontramos por acá en el chat. Dicen por acá, Lizeth Gabriela Urresta Torres dice, profe, nos habla que el proceso de la construcción social, que en el proceso de la construcción social, el lenguaje cumple un papel muy importante ya que es nuestra herramienta que articula la interacción entre estos actores. Sí, así muy bien, Lizeth. Es un punto importante el que toca Lizeth Gabriela porque está hablando de que el lenguaje forja la identidad de los sujetos. Es que ese es un punto bien importante. ¿De qué habla todo el capítulo? De la identidad social de las personas. La identidad social de las personas es construida por primera parte por los grupos de sociabilidad.
como somos en sociedad, de alguna forma, de alguna parte lo aprendimos. Erving Goffman dice que nosotros somos en sociedad porque asumimos un rol. Entonces, como yo tengo el rol de docente en esta obra de teatro que se llama Sociedad, yo asumo las características, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comportarme, la actúo, la asumo para desarrollar esa actuación. Otros dicen a través del lenguaje. Es a través del lenguaje cómo adquieres esas características, esos roles de actuación social, de relaciones sociales. Jennifer Carolina nos dice, profe, Goffman también habla de la identidad, que de la identidad puede ser subjetiva y objetiva, que es importante el lenguaje en la construcción de la identidad, pues habla sobre las nuevas formas de relaciones sociales. Habla que existen unos canales y que el que más se destaca es el Internet, pues también entre otros elementos a tener en cuenta. Si alguna de las dos nos comparte su percepción, su mirada a través del micrófono, podemos escucharlas y se exoneran de la evaluación. ¿Alguna de las dos, Lizeth, Gabriela o Jennifer, nos quiere compartir? Profe, Goldman, él se destacaba, pues, como le escribí en él, porque no tengo el internet muy bien. Dale, te Era el que escuchamos. más se destacaba en las redes, o sea, con el internet, las redes sociales. Él hablaba mucho de la identidad, la subjetividad y objetividad. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Cómo es eso de la objetividad y subjetividad? O sea, que ¿qué? ¿Qué decía? ¿Cómo es eso de que la identidad puede ser tanto subjetiva como objetiva? ¿Cómo es una identidad objetiva y cómo es una identidad subjetiva? Jennifer, ¿estás por acá? ¿O alguien que nos quiera aclarar ese punto? ¿Cómo es eso de que tenemos una identidad objetiva y una identidad subjetiva? Profe, yo, Te escucho. para mí pensar, creo que una visibilidad, bueno, Ay. objetiva hace referencia como a las creencias que nos han dado. Entonces tenemos como una identidad, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, por medio de la religión, yo digo como de esas creencias. Y subjetiva creo que ya sería como más a nosotros que creemos ante esas creencias, si las aceptamos o no, si creemos que es diferente, si buscamos otra manera de pensar esas cosas, ¿sí? A mi manera, no sé, yo creo que sería eso, como la identidad. Listo, vale, Mónica, muchas gracias. Sí, Goffman habla y dice, Profe, mire, ¿no puedo hablar? sí, claro, te escucho. Profe, la subjetiva es lo que uno mismo crea, ¿no? Y objetiva tiene que ver con la relación en el otro. Y la subjetiva en nuestros aspectos inferiores que uno mismo crea. Pues eso es lo que yo entiendo de cada uno. Listo, perfecto. Jennifer, muy bien. Aquí registro ya tu exoneración de la evaluación. Jennifer, Carolina, Cabezas, está registrada. Y así como lo explicas muy bien, la identidad objetiva es cómo me exteriorizo hacia el mundo. La forma en que yo visto es objetiva porque la puedes ver, la puedes observar, puedes detallar. La forma en cómo hablas la puedes ver, la puedes detallar. Entonces es una identidad objetiva. Lo que he visto, los gustos que tengo, la forma en cómo me expreso, es una identidad objetiva porque se la puede visualizar. Mientras que la identidad subjetiva es cómo eres en tus adentros, cómo tienes, cómo te proyectas en cuestión de valores, qué gustos interiores tienes, cuáles son tus emociones, por ejemplo. Hay personas que tienen una identidad subjetiva relacionada en la forma del ser, en la forma del sentir, ya para personas el maltrato animal les duele profundamente y es porque así es su identidad subjetiva. Pequeños detalles le causan una emotividad bastante intensa, bastante fuerte, y esa es como una forma que tiene para ser en su interior. No lo puedes ver, es difícil, o sea, no es visible ante los ojos. Tú conoces la identidad subjetiva de las personas tratándolas ya con el tiempo, ¿no? Tratándolas ya pues a partir de una relación a largo plazo. En cambio, la identidad objetiva sí la puedes ver.
ves a una persona por la calle y ves que tiene unos zapatos extravagantes, esa es su identidad objetiva, porque es lo que exterioriza hacia el mundo, porque es como se muestra hacia los demás, entonces es cómo se viste, cómo se peina, cómo habla, porque es una identidad externa, y la subjetiva es algo como es el ser, cómo es el ser por dentro, si es noble, si es cariñoso, si es amoroso, no se lo puede ver, sino que es un sentir que tiene en sus adentros. Así que te agradezco mucho, Jennifer, te registro aquí tu exoneración y vamos ya para el siguiente punto que me pareció bien importante cuando habla, listo, Jennifer, de las relaciones sociales como capital social. ¿Quién se quiere exonerar también de la evaluación? Explicándonos un poco qué es eso del capital social. Relaciones sociales como capital social. ¿Quién nos explica un poco ese subtítulo? Profe, antes de entrar a esa parte, ¿me podría explicar mejor sobre los marcos interpretativos? Oh, ya, los marcos interpretativos, los frames que dice. Goffman hablaba sobre que hay dos marcos sobre los cuales se montan las relaciones sociales, que inciden también en las formas del ser. Hay un marco natural y un marco social. El marco natural tiene que ver con el entorno, el clima, el contexto que incide también en los individuos. ¿Por qué? Porque hay unas diferenciaciones, no sé si ustedes han mirado, ejemplo, ¿ya? Quienes han tenido la posibilidad de viajar a la zona rural de Nariño, hagan una comparación entre dos sectores, la zona norte del departamento de Nariño y la zona sur, que a pesar de que son ambientes rurales, el comportamiento, la identidad social de las personas cambia profundamente. Váyase a los municipios de la parte norte de Nariño, de San Pablo, de La Unión, de San Lorenzo, de La Cruz, y usted va a notar que las personas tienen una forma de ser influida, incidida por el marco natural, porque el clima es un poco más abrigado y la gente es mucho más amena, mucho más alegre, es mucho más amable. ¿Por qué? Porque el frame natural, porque el marco natural propicia unas relaciones sociales en espacios públicos, en los parques, en las calles, hay calorcito, hay café, entonces hay una forma de ser, mientras que en el sur el frío, la niebla, qué sé yo, hace que las personas sean mucho más cerradas en sus casas, en sus entornos, que difícilmente interactúen en los espacios públicos. Entonces, mira cómo dice Erving Goffman, dependiendo del sitio en el que te encuentres, el contexto, el entorno, el frame incide también en la identidad social de los individuos. Un claro ejemplo es de cómo nos ve Colombia a la población de Pasto, ¿no? Dicen, no, ellos vienen de un lugar frío, son un poco más callados, son un poco más reservados, más tímidos, y tal vez quien venga de un entorno social más abrigado, con playa, brisa, mar, sea mucho más espontáneo, extrovertido. Esa es una de las primeras características. Y la otra es el marco social, es decir, las personas y las relaciones que tengas con las personas inciden en tu identidad social. Es decir, el frame social, el marco social o el frame social retoma un poco lo que las mamás han dicho siempre, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, no solo en el espacio en el que interactuamos, sino con las personas con quien interactuamos, nos ayudan a forjar nuestra identidad. No son determinantes. Hay personas que se ven incididas de una manera mínima, otras de una gran manera. Pero los grupos de sociabilidad, como por ejemplo los grupos de sociabilidad, la familia, es un fuerte constructor de identidad. Uno retoma muchísimo, su forma de ser se construye en gran medida por cómo ve las relaciones familiares, por cómo es los hermanos, por cómo se expresan, por cómo visten, por qué tradiciones tienen. Entonces uno empieza a incorporar porque es su primer grupo de sociabilidad. Luego los amigos. Si usted tiene unos amigos qué sé yo, les empieza a gustar el rock, que tienen una afición por algunas bandas, usted empieza ya a nutrirse de esos elementos, empieza a construir su identidad a partir de las personas que están cerca. Mire que eso es lo que dice Erving Goffman. Uno construye su identidad social, uno, por el contexto en donde esté, eso incide.
si usted, qué sé yo, nace en los llanos orientales, empieza a construir una identidad llanera, por decir así, le va a empezar a gustar la música, porque usted mira que el entorno es muy, muy característico de ello, de los caballos, de la vida natural y demás, o si usted está en un entorno como la playa, la costa o demás, tiene unas características sociales, y la otra con las personas con quien te relaciones, ¿ya? Dice Erving Goffman. Si usted empieza a relacionarse con un grupo poblacional que tiene ciertos gustos, tiene ciertas preferencias, tiene ciertos lenguajes, a uno siempre se puede pegarle o puede construir su identidad comunicativa a partir de, si ellos hablan así, yo empiezo a adaptar esas palabras, ¿ya? Esas palabras, esas expresiones. Eso es un poco lo que nos explica sobre los marcos naturales, contextuales, y los marcos sociales que inciden en la construcción de la identidad social de las personas. ¿Listo? Vamos a ver por acá. Juliana dice que quiere contestar algo. Te escuchamos. Juliana Fula, ¿estás por acá? No te escuchamos, Juliana. Vemos que tienes encendido el micrófono, pero no registramos tu voz. No, no te escuchamos, Juli. No te escuchamos para nada. Vemos que está encendido tu micrófono, pero no genera ningún sonido. Dice Lizeth Gabriela Urresta, profe, ¿se puede decir que el marco interpretativo es el contexto social en el que se desarrolla el autor, el actor? Sí, el marco, ajá, es en donde está inserto el actor social. Goffman habla de eso, de que somos unos actores sociales, y así como nosotros vemos los actores de la telenovela, que en unas novelas tienen unas características identitarias, tienen unas formas de expresiones, tienen unas formas de ser, es porque está inserto en un contexto, pero cuando van a otra novela tienen otra forma identitaria, otras características. Eso es un poco lo que nosotros habla, pero no versión telenovela, sino versión sociedad, de que si usted tiene un rol, de que si usted tiene un rol en esta actuación, usted tiene unas características identitarias sociales a partir de lo que hace ese rol, a partir del entorno de ese rol, de esa escena social, de ese escenario, y eso es también lo que permite entender la construcción de las identidades. ¿Quién nos explica entonces para ir desarrollando este último tema? Bueno, el penúltimo tema, las relaciones sociales como capital social. ¿Qué es eso de las relaciones sociales como capital social? ¿Quién nos Yo. comenta? Profe, Claro, te escucho. No, profe. Así. ¿quién habla? Hablo yo, hablas tú. Yo. Las dos, las vamos a escuchar a las dos. Primero Carol y luego a Mónica. Bueno, profe, pues las relaciones sociales, eso sale o sea, es el producto que se establece en una sociedad, ya puede ser negativo o positivo. Pues ahí hablan de los sociólogos, ¿verdad? Que pues yo lo que entendí es que Bourdieu, sí, creo que es Bourdieu y Coleman, Bourdieu no y sé, Coleman, ajá. sí, pues ellos fueron los que hicieron el trabajo donde ellos forman los lazos sociales para formar así la capital social. Y pues dijeron ellos que tenían que relacionarse con, por ejemplo, con las personas que mantienen, o sea, juntos, por ejemplo, pues ya sea los familiares, amigos, vecinos y así, etcétera. Y pues eso es que ellos se comprometan a fortalecer los lazos sociales, pues esos dijeron ellos, no sé si yo así lo entendí, no sé. Y Bien, muy también, bien. uh-huh, Sí, sigue, sigue. y falta una parte. Después pues dijo que llegó el impacto de las tecnologías, donde pues ahí se dieron cuenta que
que llegó a esas tecnologías y se fueron, o sea, ya no eran juntos como familiares, digamos, sino que ya se fueron haciendo como un aislamiento, o sea, individualismo. O sea, ya no existían los lazos existentes como era, como era antes. Ah, listo. Pues así. Sí, sí, esa ya es la otra parte del subtítulo. Listo, muy bien. Te escuchamos, Mónica. No importa que haya dicho sus ideas, dilas tú, desde tu interpretación. ¿Qué es eso del capital social? Profe, pues yo entendí que el capital social es el producto del tipo de relaciones sociales. Cuando se establece, pues, como normativas ante la sociedad y sobre todo como en la interacción con los demás individuos, como en la comunicación y todo. Entonces hablaba como de relaciones personales con las personas más cercanas y que la tecnología, pues, yo la entendí así, que la tecnología había como en parte perjudicado como esas relaciones y a la vez como fortalecido porque tenía como más maneras de comunicarse. Eso, profe, pues ya. Profe, Sí, está muy bien. ¿Alguien más? ahora sí yo Ahora sí, Juliana, me te puedo escuchamos. escuchar. Ay, por fin. Profe, yo creo pues que el capital social es la parte como, a ver, como más económica de, ¿no? No, la parte económica es capital económico. Capital Pero, por social. ejemplo, el capital social no tiene nada que ver con la economía. Bueno, ¿cuál Por es tu idea? A ver, capital. presenta tu idea y ahorita miramos cuál es. Pues no sé, o sea, yo creo que el capital social es donde como comunitariamente van surgiendo algunos, no sé cómo decirle a eso, no servicios, sino como, como así, como alguna comunidad en donde se van presentando pues diferentes factores no sé, de desarrollo de alguna necesidad que se haya prestado en la sociedad. Yo pensaba que el capitalismo pues también era la parte económica, como la parte capital, donde surgen pues sí, la parte más económica. No sé, profe, porque eso es lo que entiendo por capital. Bueno, listo, vale, ok. Nos vamos a quedar con las interpretaciones, las visiones que tuvo Carol y que tuvo Mónica. Las dos ya están registradas aquí, su exoneración de la evaluación, porque tienen una visión mucho más focalizada en qué es esto del capital social específicamente. A Juliana le falta un poco ajustar su visión sobre la distinción entre el capital y económico y el social. Y verá la característica principal. Listo, Carol, gracias a ti por participar. Hay un autor principalmente que se llama Pierre Bourdieu, es un sociólogo francés que habla sobre algo que se llama el capital simbólico, ¿ya? El capital simbólico es la teoría de él. Y él dice que en la sociedad existen unos capitales. Primero que todo, ¿qué es un capital? Un capital es un recurso valioso, es algo que te permite acceder a cosas, a acceder a servicios, a acceder a productos, a acceder a elementos de interés y de necesidad. Y que ese capital no siempre es económico. Esa es la teoría de Bourdieu. Cuando hablamos de capital, no estamos hablando de que siempre estamos hablando de plata, de dinero. No siempre, dice. Hay otras cosas que también son valiosas y que también te permiten acceder a recursos necesarios y útiles, que no siempre es dinero. Es uno que conocemos, dice, el dinero pues obviamente es un capital, porque con el dinero puedes acceder a las cosas que tú necesites y quieras. Si quieres, qué sé yo, alimentos, si quieres vestimenta, pues con capital económico vas a una tienda y los consigues. Pero hay otras cosas que no se consiguen con capital económico, sino con otros tipos de capitales. Por ejemplo, el capital social, el capital cultural, inclusive hablan algunos autores del capital corporal. Vamos a ver en qué se diferencian. El capital económico
es la cuestión monetaria, es el dinero. Si tú tienes dinero en una cartera, ahí tienes capital económico, porque con ello tú vas a poder comprar lo que quieras. ¿Listo? Alimentos, vestimenta, lo que usted desee con capital económico. Un tipo de capital. Otro tipo de capital, el capital cultural. El capital cultural tiene que ver con el conocimiento que tú adquieres, con las formas de entender el mundo. Lo cultural hace referencia, Bourdieu, al conocimiento, a los títulos que tú tienes. Por ejemplo, si tú quieres acceder, qué sé yo, a un posgrado, no solamente necesitas capital económico, sino que necesitas capital cultural, es decir, haber pasado por una universidad. Un gran ejemplo de ello. Ustedes han visto, no sé, en esas novelas, esos narcotraficantes así con una cadenísima de oro y anillos de oro y todo lo que quieras. Ellos tienen mucho capital económico, pero les falta capital cultural, porque de conocimientos, nada, ¿ya? Si tú le preguntas, bueno, ¿y cuál es tu filósofo favorito? Y tú pasaste por qué carrera universitaria, y tú te especializaste en algo, y tú has leído algún libro de psicología, ¿sabes en qué consiste Freud, Bourdieu? Nada, porque ellos tienen capital económico, no capital cultural. Y el capital cultural, es decir, el conocimiento, también es una cuestión valiosa que te permite acceder a ciertas ventajas, a ciertos, por ejemplo, cargos, a ciertas experiencias, a ciertos elementos de otra categoría. ¿Ya? Lo cognitivo no siempre va a ser relacionado con lo económico. Segundo tipo de capital, entonces, el cultural. Esta es una preguntota para el examen. El tercer capital es el social. El capital social, dice Bourdieu, son las relaciones sociales, son los contactos, las conexiones, las redes que tengo de amigos que me permiten acceder a recursos, ¿ya? Ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, me acabo de meter en un problema, me hicieron una multa, pero yo tengo un amigo en el tránsito que me puede ayudar, eso es tener capital social. Es tener amigos que le pueden a uno ayudar a acceder a recursos que no puedo acceder ni por el capital económico ni por el capital cultural. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, hay unos estudios que dicen que cómo consiguen las personas su primer empleo. Han hecho estudios de cómo consiguen su primer empleo. Y muchos analistas establecen que el primer empleo lo consigue dependiendo del capital social que tengan las personas. Es decir, de los contactos que tiene una persona. Ves que yo soy amigo del sobrino de una tienda, de una empresa, de una clínica. Entonces, los contactos, el capital social que tiene una persona, le ayuda a encontrar ciertos elementos de interés o necesidad. Es las famosas palancas. ¿Sí han escuchado ese término? Vos no tienes alguna palanca en el tránsito, en la alcaldía, es decir, contacto, alguna conexión, algún amigo que me ayude a esto. Esos son el capital social que dice Bourdieu, exactamente como colaboraciones sociales. Y que mire que es muy diferente a tener dinero. Hay personas que tienen mucho capital económico, pero poco capital social. Es decir, mucha plata, pero cero amigos. Hay otros que tienen mucho capital cultural, títulos, conocimientos, saben muchas cosas, pero no siempre tienen capital económico o capital social. Sí, mira cómo funciona el capital económico, dinero, el capital cultural, los conocimientos y el capital social, las relaciones sociales que tiene una persona. Por acá nos dice Lizeth Gabriela, por eso habla de las nuevas relaciones sociales también, exacto, o sea, las relaciones sociales son un capital. Tener amigos, tener contactos es un recurso muy valioso porque uno los puede utilizar a su favor. Uno puede acceder a favores, a puestos, por ejemplo, laborales, a convocatorias laborales. Muchas personas no solamente acceden por sus títulos y su experiencia, sino porque es amigo de, porque mi tío es el que trabaja en tal parte, porque mi primo conoce al gobernador. Entonces, ese capital social te permite, las conocidas palancas, los contactos, eso es capital social, eso es como tener plata, pero de manera invisible, porque son relaciones sociales. Ya hay gente, por ejemplo, yo recuerdo en un concierto que tenía dinero, pero le decía, no, ya no puede entrar, no hay boletas. Y llegó una persona, oh, amigo mío, ¿cómo estás? Claro que sí, sigue. Entonces mira como el capital económico a una persona no le sirvió para nada y a otra persona el capital social sí le sirvió para acceder a cierto tipo de recursos. Inclusive hay otros autores
como Loy Wacan, que fue también alumno de Pierre Bourdieu, que dice que existe algo que se llama el capital corporal. Es decir, el cuerpo, invertir en el cuerpo también es una forma de obtener capital, porque a partir de la inversión que hagas en el cuerpo puedes acceder a ciertas ventajas, a ciertos lujos, a ciertas necesidades. Por ejemplo, si yo invierto en mi cuerpo y voy a gimnasio y me vuelvo un fisiculturista, puedo acceder, qué sé yo, a comerciales, a telenovelas o a realities que me generen alguna ganancia que de otra forma no las puedo acceder. Entonces miren cómo invertir en el cuerpo. Dice, hoy hay muchas personas que consiguen cosas con el cuerpo y que dependiendo del cuerpo que tenga, o sea, podrá no tener dinero, podrá no tener títulos, podrá no tener amigos, pero tiene un cuerpazo y la contratan a la persona, o la eligen en el casting, o la eligen para una novela, porque su cuerpo también es capital, es un recurso valioso que le permite acceder a las personas a ciertos elementos de interés y necesidad. ¿Listo? Ese es como el referente. Y ya para terminar, ¿alguien más quiere ganarse el punto por acá? Juliana, que la miraba interesada, que nos explique un poco sobre la última parte cuando el autor habla sobre las nuevas formas de sociabilidad. ¿Cuáles son esas nuevas formas de sociabilidad y de relaciones sociales que las personas establecen en el entorno social? ¿Cuáles son esas nuevas formas en cómo nos estamos relacionando? Esa es fácil. Juliana, ¿quiere...? Pues la tecnología sería, ¿Cómo opera? Pero ¿cómo opera la tecnología? ¿Qué dice el autor? pues decir lo que dice el actor, no le voy a decir, profe, la verdad, porque Tu no sé. interpretación. Pues, profe, me imagino, ¿me puede repetir la pregunta para yo poderla? Bueno, mientras la piensa, ¿qué dice el autor en la última parte del texto sobre las nuevas formas de relación y sociabilidad? Lizeth Gabriela, ¿quieres participar? Lizeth Gabriela Urresta. Bueno, profe, pero ¿Me pues, ¿qué tal es escuchamos? mal? No importa. Bueno, entonces el autor decía que no solo hay un modelo de sociabilidad, sino que hay varios, porque al estar en una sociedad moderna tenemos ese factor del pluralismo. Entonces, que esto nos da, pues la tecnología nos da esa oportunidad de elegir diversos canales de comunicación. Y hablaba sobre las dos preguntas que me parecieron chéveres, que decía que hasta qué punto la diversidad de estos canales nos puede formar diferentes identidades y que, ay, ¿cuál era la otra? Me olvidé. Eh, era, el efecto que tiene el Internet sobre nosotros, sobre nuestra nueva sociedad. Eso. Perfecto, listo, muy bien. Exonerada de la evaluación, Ay, está muy gracias. pertinente porque es lo que dice el autor. No sé si quiere, Juliana, agregarle algo de lo que dice el autor sobre las nuevas Pues, formas de sociabilidad. profe, yo creo que ya Ejemplo. no podría decir más, sería para Y sí se injusto puede tal decir más, vez. sí se puede decir más. Pues, profe, no sé, yo creo que Ejemplos. el set se ganó su punto muy bien. La verdad, lo que yo diría sería más como mi comentario personal o algo así. A ver, dale, te escuchamos. No, pues, profe, no creo que interese. O Un sea, para ejemplo, una dinos, nota, escucha, dinos un ejemplo de un nuevo espacio de sociabilidad virtual. el Facebook, Otro, el WhatsApp, no sé, pues cosas así como redes sociales. ¿ustedes han escuchado las cibercomunidades? Profe, No, profe. ¿Quién? Te escucho, ¿Tatiana? ¿O Yedi? yo, profe, perdón, es que estoy un poco afónica. Te escucho. Sí, en el texto también nos hablaba de que pues se puede hallar como la identidad de esas comunidades, ¿no? O sea, mejor dicho, que todas esas comunidades pueden dar paso a nuevas identidades como para el individuo y para el grupo social o la comunidad en general, y que sí, que pueden existir comunidades pues como de forma presencial, digámoslo así, y comunidades virtuales. Como decía Howard Rheingold, decía que las comunidades virtuales pues se basan en intereses comunes, pero su composición social puede ser muy heterogénea y que todas ellas dan paso
a nuevas formas de identidad para el individuo como tal o para el grupo social o comunidad en la que se ubique. Entonces, pues sí nos da como a esa idea de que pues sí, tanto las comunidades pueden ser virtuales o no, y que pues esa partecita nomás sería como el aporte, profe, y que pues sí, sí podemos ver como ahí eso. Sí, perfecto, muchas gracias. Aquí registro tu exoneración por tu participación, muy, muy amable. Lo que nos dice ya para terminar la compañera es la última parte cuando el autor dice, hey, la gente ya no está socializando únicamente en lugares públicos ni solamente de manera presencial. Existen unas nuevas lógicas de sociabilidad. Él empieza hablando, sí, Jennifer, Carolina, las redes sociales son una nueva forma de sociabilizar entre las personas y también habla sobre las cibercomunidades. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, los espacios virtuales de los videojuegos. No sé si ustedes han jugado Call of Duty, San Andrés, qué sé yo, Free Fire. Hoy se interactúa mucho, genera uno amistades con las personas que no conoce, pero que existen en un videojuego. Y hoy inclusive las personas pueden crear sus muñequitos y vestirlos. No sé si han jugado San Andrés y reunir dinero y comprar cosas y comprar casas, pero en un mundo virtual. Y tiene amigos y relaciones sociales y creo que todo tipo de formas de sociabilidad. Tatiana Domínguez, te escuchamos para terminar. Profe, pues, o sea, también lo de las comunidades sociales sí tiene como puntos positivos en el hecho de que estás socializando con gente de tus mismos gustos. Pues ya por lo que pertenecen a eso, ya están, por ejemplo, como dice usted, las comunidades de videojuegos, club de fans de alguna saga, algún libro, no sé, Harry Potter, Juego de Tronos, cosas así. Pero al mismo tiempo, creo que gracias a esto, digamos que se ha hecho algo un poco negativo. Por ejemplo, las comunidades que son como fans de algún artista, de alguna, no sé, pongámosle artista, digamos, empiezan a tirar ya más como a idolatrar, se podría decir, y ahí empieza todo lo que es obsesión, y empiezan como que a pelearse virtualmente por comentarios tontos, y ahí empiezan pues como que todas esas discusiones mm, sin razón, mejor dicho. O sea, ese es como que el sentido de que esas comunidades virtuales sí tienen su punto como negativo, se podría decir. Listo, perfecto. Ajá, esa es una buena observación. Aquí registro tu participación y tu exoneración entonces. Listo, muy bien. Muchas gracias entonces a todas las personas que se conectaron a la sala. Gracias a ustedes por su participación. Ya la próxima clase vamos a trabajar la última lectura. La voy a colocar en el Moodle del curso y también en el Classroom. Listo, ustedes ya saben la clave del Moodle, la clave del Classroom están en el microcurrículo. Ustedes pueden ingresar ahí y ahí yo les comparto. De todas maneras, también a la compañera representante le voy a enviar la lectura para la próxima clase a través de WhatsApp. La idea es que la tengan, la compartan entre los compañeros y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Reseña de lectura para la próxima clase. Mucha atención. Yasmina Andrea Rosero, Luis Alberto Rosero, Lizeth Gabriela Urresta, María Gabriela Villota y América Natalia Zambrano Erazo. Esas personas hacen reseña para la próxima clase. Muchas gracias por su atención, su colaboración y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, cuídense. Chao, chao. Profe, ¿de qué páginas?